Flaqui guapo. Hola. ¿Cómo amaneció el cuerpazo? Bien, bien. ¿Sí? Andando, estuve en Guadalajara. ¿Cómo encontraste Guadalajara? Muy bonita. ¿Echado como para adelante? siempre. Sí, muy. ¿Fuiste a Andares? La gente muy feliz. No fui a Andares. Ya muy bien la parte de la gasolina. Ya no hay desabasto. Ya la gente está con su vida normal. Muy importante que la gente vaya a Guadalajara. Pues nada más en enero se cayó 8% la ocupación hotelera. Entonces, Uy. ya es un buen momento para que vayan y coman bien, porque además los restaurantes, la oferta gastronómica tapatía, más allá de la torta ahogada y del tequila, es enorme y basta. Oye, Flaqui guapo, Enrique Alfaro es querido. ¿Cómo está la aceptación? Porque siento, y lo que he visto en este proceso, en esta nueva administración, que si hay alguien que ha levantado la voz, que ha dicho, oiga, señor presidente, yo no estoy de acuerdo con esto y esto y esto, y lo ha cuestionado. Y se puede volver una contraparte y un peso importante, es Enrique Alfaro. Esto que percibo, ¿se percibe también en Jalisco? Sí, por supuesto que se percibe en Jalisco. Obviamente, Enrique tiene otro tipo de resortes. O sea, el resorte no es confrontarte con la presidencia del país a partir de un sesgo electoral. Tiene que ver, o por lo menos lo que él dice, a ver, si yo lo que quiero es refundar Jalisco y las condiciones políticas están siendo adversas a partir de políticas o de medidas que está tomando el gobierno de México, que lo están volviendo centralista, pues es algo que no le conviene a ninguno de esos estados. A mí no me conviene que a mí me cobren 100 centavos de un peso y me regresen 40 o me regresen 30 y le cobren 100 centavos a otros estados y le regresen 200. O sea, eso es lo que tenemos que revisar, la manera en la cual, en el caso, por ejemplo, del desabasto, pues entiendan que las dinámicas que tiene Jalisco son distintas a las dinámicas de la Ciudad de México o de Guanajuato, y así nos podemos ir punto por punto. Obviamente, Alfaro también tiene otro tipo de resortes locales que sí, que tiene que atender y que tiene que... Mira, se mueve por otros temas. Uno de los temas que hay hoy en día, que es un tema que tiene que ver, de hecho, con lo que pasó hoy en la mañana, ¿no? Es el tema de la verificación vehicular en Jalisco y específicamente en el área metropolitana de Guadalajara. Pues hay ya una diatriba en si no se convierte eso en un negocio particular o no. Pues no es que sea un negocio particular. Si tú ves cómo está la calidad del aire en Guadalajara o la calidad del aire en Monterrey, pues es un asco. Como lo era hace tiempo en la Ciudad de México. Parte de la contaminación en Ciudad de México tenía que ver con la quema de combustóleo para la generación de electricidad. Que ahí vamos de regreso. Entonces, hay que saber cuáles son los resortes que están moviendo los gobiernos para hacer medidas que pueden ser benéficas para la población en el mediano o largo plazo. Y que si lo que necesitas tú es que esas medidas tengan también un sacrificio, un costo económico, si ese sacrificio o costo económico para la población o para el gobierno va a terminar por rendir frutos en 10, 15 años. Si no los rinde, pues quítate. Pero si va a ser, tienes que revisar efectivamente cuál va a ser también el costo político. Y obviamente, pues no solo en el caso de Alfaro, puede ser en el caso de López Obrador, o en el caso de Claudia Sheinbaum, o en el caso del Bronco, en quien tú quieras, en el caso de Diego Sinue en Guanajuato, o en el caso de Cuitlahua con el propio Cuauhtémoc, vimos lo que pasó este fin de semana. Pues la crítica va a ser enorme. Y tienes que saber tú si esa crítica es real o es cilindreada. Pero pensar en el futuro de un país a 15 años, ¿no te parece una corta visión? No, porque, o sea, lo tienes que pensar a corto, mediano y largo plazo. O sea, tú tienes que pensarlo en distintos niveles a partir de lo que traes de proyecto de gobierno. Entonces, se me hace corta visión si lo quieres pensar a 3 o 6 años. Ahí sí. Entonces pregunto, darle al traste a una reforma educativa, darle al traste a una reforma energética, ¿no es anquilosado, no es primitivo, no es una corta visión? Pues lo que habría que ver es qué partes de esa reforma energética y esa reforma educativa son las que se están quitando. La reforma educativa del presidente Peña Nieto tenía un gran bemol, que era más una reforma laboral que una reforma educativa. Y el gran problema es que esa reforma laboral venía de un problema
ya muy viejo, muy antiguo, que es el gran poder que se le dio a los sindicatos en México para controlarlos y con eso tener paz social. Entonces era mucho más sencillo controlar a los líderes sindicales y que esos líderes sindicales a su vez controlaran a toda la estructura para con eso, pues, que no se moviera nada si no era con la voluntad del señor presidente. El problema es que eso comenzó a contrariar y a contaminar los cuadros magisteriales. Mira, yo no puedo decir que todos los maestros de este país sean malos. El problema de la reforma educativa es que llegaba un momento en donde parecía una reforma persecutoria en lugar de una reforma que exactamente, que perseguía, disculpen ustedes. Persecutoria, muchas gracias. En lugar que fuera una reforma que premiara el talento. O sea, la visión, la óptica, tendría que haber sido del otro lado. Solo que se vendió de la forma de, no sabes, te castigo. En un país en donde ser maestro te da respeto. Ya olvídate de cualquier cosa. Te da respeto ser maestro en México. Estaba leyendo el sábado una entrevista que le hicieron a Yalitza Aparicio, ¿no? Y que yo les recomiendo que lo hagan quienes dicen, ay, es que ella no actúa. Es exactamente igual en la vida real que en Roma. No. Tú cuando lees los resortes por los cuales Yalitza Aparicio decidió entrar en la normal allá en Oaxaca para convertirse en maestra, es una visión radicalmente distinta a lo que uno esperaría de ella. Dicen, a ver, mucha gente llegó conmigo y me dijo, a ver, ¿para qué quieres estudiar? ¿Eres pobre? ¿No tienes el color de piel adecuado? ¿No tienes las capacidades? Vas a terminar casándote o de sirvienta. Ese es tu futuro. Y no, yo lo que quiero es enseñarle a mis alumnos la forma en la cual sí tienen el futuro en sus manos y la manera en la cual sí pueden transformar el entorno que tienen a su alrededor. Esa es una visión radicalmente distinta al personaje que vemos en Roma. Y creo que eso es lo que también tienen muchos de los maestros que han hecho carrera en este país. Que puede ser que en algún momento no hayan tenido las posibilidades para poder tener mejores conocimientos. Pero si tú llegas con un maestro de una escuela multimodal que se encuentra en una zona pobre en Guerrero y le dices, no pases y te voy a volver prefecto o te voy a convertir en afanador, por supuesto que van a estar en contra. La circunstancia que está a su alrededor puede ser que sea la que no les permita ser un mejor educando. No necesariamente que ellos no lo quieran ser. Esa óptica de la reforma educativa del sexenio del presidente Peña es lo que tendrían que estar modificando hoy con Andrés Manuel López Obrador y Esteban Moctezuma, entre algunas otras cosas. A mí me parece que los sindicatos siguen empañando por intereses propios lo que verdaderamente significa un maestro en México. Estoy de acuerdo. México es no puedes no evaluarlos, no puedes estar en pro de las arcas y de los dineros y del poder de un sindicato cuando la educación en México está sufriendo los estragos más severos de la historia. Es que creo que tienes razón y le voy a poner un matiz. Lo que alegaba parte del magisterio era que no era que no quisieran evaluación. Ellos quieren ser evaluados. Lo que alega el sindicato es que no la quieren. ¿Por qué? Porque acuérdate que los sindicatos y la coordinadora lo que quieren es el control del maestro a partir de su plaza. Pues es lo mismo. Mientras que el gobierno dice, no, tu plaza la vas a tener a partir de lo meritorio. Por eso, entre plazas, herencias, madre del muerto, el tema es que hoy los niños, por ejemplo, en este tema de las vías, de los plantones, de la madre del muerto, no tienen clases, millones de niños están detenidos, con maestros que, pues ya ves, el propio titular dice, pues si no hablan inglés, pues también el maestro aprenderá en la tablet, ¿no? En el dispositivo. Me parece que es terrible el planteamiento desde la reforma educativa, desde, insisto, la reforma
que se está viendo es inaudito. Es que yo creo que hay que dividirlo parte por parte. O sea, ¿cuáles son las necesidades de los alumnos, primordialmente, para que de ahí venga todo lo que se necesita, entre ellos las necesidades de los maestros Pues la y de primera qué tipo de maestro, el pero perfil del la mismo? necesidad es poder tener clases. O sea, es que tengas clases, que no fallen, que no estés en paro. La primera necesidad debe de ser que vayan por lo menos nutridos a clases, Fernanda. Por eso, pero que haya clases. Sí. O sea, es muy sencillo decir, hay 5 millones de niños sin clases desde hace 6 meses. Oye, eso es bien delicado. Porque fíjate, por un lado, yo esta es la parte que cuestiono y digo, no estoy entendiendo muy bien. Por un lado dice que va a acabar el presidente actual con los sindicatos. No sé si eso significa acabar con el Bester y con Napito. No, lo que dice es que va a terminar con estos sindicatos que lo que hacen es defender a los liderazgos Ajá. y no a los trabajadores. Ajá, por eso. ¿Va a acabar con el Bester y Napito o no? Pues debiera. Ah, porque Aunque pues yo ya vi que Napoleón ya tiene su nueva central obrera. es que a eso voy. La CTM y la CROC, y lo digo en este micrófono, están muertas. AMLO las va a desmantelar para crear una central obrera a través de Napito. Entonces, ¿estás o no con los sindicatos? Acuérdense lo que dije, la CTM y la CROC están muertas. Las van a desmantelar Pues para sí, crear pero- una central obrera. Pero a ver, fueron centrales que estaban creadas específicamente para ayudar y controlar por petición del gobierno. Acuérdate, el PRI tenía 3 centrales, la campesina, la popular y la obrera. Ujú, La CNC, la CNOP, que luego se volvió Movimiento Territorial, y la CTM. ujú. Y entonces de ahí emanaban los sindicatos y los miembros de sindicatos que tenían que estar afiliados al revolucionario institucional. Ujú. ¿Por qué? Porque a partir de eso también pues tenían prebendas y tenían ganancias políticas. Hoy ya cambió. Que lo conveniente sea que esa central obrera se convierta en una estructura paralela del gobierno de Morena, pues no tendría que serlo. ¿Por qué? Porque lo que tendría que ser efectivamente es ser un organismo que defendiera a los trabajadores, como nunca ha sido en realidad, porque muchas veces sí hay que decir, hay sindicatos Entonces pregunto, que son, ¿los pues, sindicatos en México han defendido a los trabajadores? algunos sí, Uy, yo tengo otra película. algunos sí. Yo tengo definitivamente otra película. Yo creo que a los únicos que les va increíblemente bien es a los líderes sindicales. Ah, bueno, es que ahí... ¿cómo te lo Mucho explico? dinero, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Creo que de verdad, si ese dinero fuera distribuido como tal, Pero no es una tendríamos otra. constante. Por A ver, eso, no pues es algo tendríamos que otra pasa a nivel calidad. mundial. A ver, por ejemplo, y aquí que veo al señor Oppenheimer, las centrales sindicales norteamericanas, la ILF, la CEO, ¿no tienen también esos líderes una importancia económica dentro de sus cuentas? Claro que sí. No solo política, o sea, no solo son un brazo que tienen controlado a un sector del Partido Demócrata, que no tanto del Yo Republicano. no digo, o sea, es decir, entiendo que los sindicatos pueden representar una fuerza muy importante a la hora de una votación, a la hora, etcétera. Lo que no estoy de acuerdo es en las arcas de un líder sindical y en la pobreza de los trabajadores. En eso no estoy de acuerdo. Porque entonces, ¿para qué formas parte de ese sindicato? ¿Porque sirves para un voto? Cuando no se te da la preparación suficiente, no se te evalúa en el caso de los maestros. Los líderes sindicales tendrían que estar pagando por eso, para tener mayor calidad en sus trabajadandores. Eso no Los pasa en este explotan, país. Por eso Y no ha los pasado explotan y nunca. los explotan y los explotan. ¿Qué dice Andrés Oppenheimer? Andrés Bienvenido. Oppenheimer dice que en este caso lo más importante para el país no son los derechos de los maestros, sino los derechos de los niños. Porque si no mejoran la calidad educativa, si no evalúan a los maestros, van a condenar a la mayor parte de este país a la pobreza. Y a la pobreza por generaciones y generaciones, ¿qué es lo que viene sucediendo? Si tú no evalúas los maestros, como hacen todas las democracias modernas, si no mejoras la calidad educativa, estás condenando a los niños a la miseria, porque no van a tener ninguna movilidad social, porque no van a poder
acceder a un trabajo digno, y eso va a ser cada vez más así, porque a medida que la automatización y los robots industriales toman cada vez más trabajos que antes eran hechos por gente que no tenía mucha preparación, hoy día es más importante que nunca que los niños tengan aptitudes y conocimientos muchísimo mayores que antes. Y eso pasa por la evaluación de maestros, por los tests de calidad educativa. Y si tú, que yo coincido con Fernanda, quizás lo único bueno que hizo el gobierno anterior fue imponer la reforma educativa para establecer la evaluación de los docentes. Y tú tienes razón en que no se puede evaluar a un docente en Nuevo León con la misma vara que a un maestro en Chiapas o en Oaxaca. Pero eso ya está estudiado. Se puede tranquilamente medir la capacidad de un maestro en Nuevo León respecto de su entorno y medir la capacidad de un maestro en Chiapas respecto de su entorno. Eso ya está estudiado. Entonces, para mí, la discusión no tiene que ser los derechos de los maestros. Para mí, la discusión tiene que ser los derechos de los niños. Por supuesto. Ahora, estos sindicatos reciben millones de pesos de cuotas mensuales de sus agremiados, apoyos del gobierno, estatal, municipal, federal. Yo pregunto, ¿pagan impuestos? No. Bueno, ¿por qué no se les hace una auditoría? O sea, ¿por qué No nadie puedes. sigue la ruta del Por dinero? nivel legal no puedes hacer una auditoría. Pues De hecho, por eso se cayó el caso del Baster Gordillo. Hay otro tema, Fernanda. ¿Tú sabes cuántos días por año van en promedio a clase los niños en México? Es terrible. Si mal no recuerdo, el dato oficial, la meta, eran 180 por día. Pero si tú ves estados como Michoacán o Oaxaca, No llegan a 60. o con buena suerte a 100. Pero en Japón, en Corea, estás hablando del triple. Entonces, ¿cómo vas a competir con países cuyos niños tienen 3 veces más escolaridad que los tuyos? Es una receta para el fracaso. Es una receta para el fracaso personal de los niños, familiar de sus familias y nacional para el país. Para mí, este es el tema número 1 de la agenda de México, porque mira, ¿te acuerdas hace unos años cuando vino a México una comisión de economistas de Harvard, liderada por Ricardo Hausmann, para estudiar por qué diablos este país no lograba reducir la pobreza cuando había hecho todas las cosas bien, macroeconómicamente? Por lo que estás diciendo. Entonces, estudiaron todo. A ver, las finanzas, bien, en orden. Las exportaciones, bien, subiendo. O sea, todo estaba bien. Pero ¿por qué no lograban reducir la pobreza? Porque no mejoraba la calidad educativa y cada vez más gente se estaba quedando fuera del mercado de trabajo. Iba a la economía informal. Ahora, íbamos por una reforma educativa bien interesante. Nos hubiera gustado, ¿no? Era la primera vez que en México había una reforma educativa que podía tener un mejor rumbo de lo que veníamos teniendo. Y eso se quiere romper. Es que no borrar. es así. Yo creo que es muy importante. Es que no es así. que A se- ver, perdón, sí se dice que haya una evaluación. Obviamente, la coordinadora dice que no, por lo que ya dije. Pero sí dice Esteban Moctezuma que haya una evaluación. 2, sí Pero, perdón, ¿quién va a hacer esa evaluación? pues, se supone que nace un nuevo instituto, que no es el instituto que estaba anteriormente, por los matices que ya dije. O sea, el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, el INE, que existe actualmente, la manera en la cual tenía sus resortes era, si tienes 3 chances para demostrarme que tienes la capacidad para ser un buen maestro. Si en el tercer chance no funcionas, entonces en lugar de darte una capacitación o algo más, te voy a mover a otro puesto administrativo dentro de la escuela, que puede ser prefecto o afanador o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que estamos en un país en donde tenemos un número entre el 40 y el 50% de escuelas que son multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que un maestro da clases a niños de preprimaria a sexto. Entonces, ¿a dónde te voy a mover? Pues no te voy a mover a ningún lado porque no hay otro lugar en la escuela. La escuela es un aula en donde caben 60 personas, en donde los niños de vez en cuando se tienen que quedar a dormir porque viven muy lejos de esa serranía y no hay otro espacio para ese maestro. En el papel se escucha muy bien que te voy a mover,
Pero los maestros dicen, no me vas a poder mover a nada, voy a perder mi trabajo y mi dignidad, que creo que esa parte es en donde la reforma educativa no era solo una reforma educativa, sino que se convirtió en una reforma laboral, que es en donde la gran mayoría de los maestros en México estaban en oposición. Déjenme ir una pausa, que ya la productora se desmayó. Mírala, blanca, blanca, blanca. Pausa, volvemos. Y que ya entramos, Andrés Oppenheimer, que te saludo con enorme gusto, mucho cariño de tenerte en vivo y a todo color, así. No eres un holograma, Andrés. Estás aquí con nosotros en ¿Qué tal, Fernanda? Mi querido Gonzalo Oliveros, que entramos en una discusión interesante en función de, pues esto, los derechos de los niños, los derechos de los maestros, en fin. Yo decía en el corte comercial algo que me parece puntual en función de romper el papel de la reforma educativa, romper el papel de la reforma energética. No es que México, me parece que México está poniendo su propio muro, porque es dejar de relacionarse con el mundo entero, con las inversiones, con extranjeros que volteen a ver, con otros países, con otros tratados que se pueden hacer con otros países, con otros líderes, y decir, pues no, yo mi reforma educativa, pues me la campechaneo con el Bester y veo cómo le hago con la energética, con mis propios sindicatos. O sea, voltearse a ver el ombligo y dejar de ver el mundo. Entonces el muro, que íbamos a hablar de Trump y su muro fronterizo, pues no lo está construyendo Trump. Creo que lo estamos construyendo nosotros en esta administración. No sé qué opinen. Yo creo, y ya para terminar, que sí, pero viene de un poco más atrás. Porque tú me estás hablando de los acuerdos que puede tener el gobierno actual. ¿Y cuáles eran los acuerdos que tenían las otras administraciones? O sea, porque hoy estamos viendo el posible o probable acuerdo que tenga el gobierno de López Obrador con el Bester Gordillo, como lo tuvo Felipe Calderón, como lo tuvo Vicente Fox, como lo tuvo Ernesto Zedillo, como lo tuvo Carlos Salinas, que le impuso después de quitar a Carlos Jonguitut, como lo tuvo Miguel de la Madrid con Carlos Jonguitut. O sea, no es algo nuevo. Y acuerdos, pues es el acuerdo que tuvo Peña, que lo rompió con el Bester Gordillo, pero lo tuvo con los demás actores políticos, con el Pacto por México, en donde dijo, yo me pongo de acuerdo con las cúpulas de los partidos y del empresariado, para hacer las reformas que México necesita. El problema es que esos acuerdos terminaron siendo de un grupo reducido y todos los demás que se quedaron fuera son los que hoy están haciendo los acuerdos con López Obrador. Bueno, pues imagínate. Yo creo, Fernanda, que hay países que tienen visión periférica, que miran lo que hacen otros países y dicen, esto le funcionó, yo voy a hacer algo parecido, claro, adaptado a mis circunstancias, pero si funcionó, vamos a hacerlo. Y otros países que se miran al ombligo. Y en materia de educación, yo te puedo citar una docena de ejemplos de países de todos los colores políticos, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, que le han apostado a la calidad educativa y que han mejorado económicamente impresionantemente y han reducido la pobreza impresionantemente. Y ahí entran desde dictaduras de derecha, como Singapur, hasta dictaduras de izquierda, como China, hasta democracias de izquierda, como India, hasta democracias de derecha, como algunos países nórdicos, Israel. Y no conozco un solo caso de un país que haya crecido y reducido la pobreza, reduciendo sus mecanismos para incentivar la calidad educativa, como la evaluación de maestros. No conozco un solo caso. Al contrario, los países que no han mejorado la calidad educativa, con evaluaciones de maestros, con tests sistemáticos para evaluar cómo comparan los niños con otros países, como el test PISA, todos esos países han ido para atrás. Mira Venezuela, mira varios otros. Algunos pensarán Cuba. Bueno, Cuba yo no la cuento porque por algo no se anima a participar en los tests internacionales. Pero te repito, te puedo citar una docena de casos de países que han crecido y reducido la pobreza en base a mejorar la calidad educativa y en base a tener una obsesión nacional con la calidad educativa. Y no te podemos hacer un otro ejemplo del caso contrario. Y a mí me preocupa mucho
y sigo mucho, por ejemplo, a Mexicanos Primero y otros grupos que se preocupan por la calidad educativa. A mí no me importa que rehagan, tumben la reforma de Peña Nieto, cámbienle el nombre por mí, o sea, si quieren llevarse el mérito de una nueva, Queda adelante. claro. Eso lo hacen todos los gobiernos, no me preocuparía en lo más mínimo. Lo que me preocupa es que los mecanismos de evaluación de los maestros sean liderados con gran influencia de los sindicatos, porque no es en el interés de las cúpulas sindicales mejorar la calidad educativa. En cambio, es en el interés del grueso de la población y de los derechos de los niños que los maestros tengan las calificaciones para enseñar la clase. Porque mira, lo que mucha gente no tiene en mente es que un maestro malo le produce un enorme daño al país. Porque un maestro malo enseña a 30 alumnos, en un caso de la escuela como la que tú mencionabas antes, a muchos más, porque hace varias clases, a lo largo de su vida laboral, que pueden ser 30 años, le causa enorme daño a decenas de miles de niños. ¿Qué impacto tienen tanta gente, no? Entonces, para mí es una receta desastrosa para el país no tener evaluaciones de maestros y no hacerlas con organismos independientes que defiendan los derechos de los niños y defiendan su derecho a tener la suficiente capacitación como para no estar condenados a la miseria. Y otra cosa, Andrés Oppenheimer, Gonzalo Oliveros, me parece muy importante castigar a aquellos maestros que no cumplen con su trabajo. Si tú no vas a CNN o no vienes a ¿Qué tal, Fernanda? Pues no recibes tu sueldo. Lo mismo yo. Si no me presento a trabajar, ¿por qué me van a pagar? ¿Por qué se les paga plazas a maestros cuando se van a huelga o cuando hacen paros o cuando se les da la gana y dejan a millones de niños sin estudio? ¿Por qué se les sigue pagando? ¿Tú te imaginas no llegar a tu trabajo en The Miami Herald, en CNN, en ¿Qué tal, Fernanda? Y decir, no, pues de todas maneras recibo mi cheque. Pues no, claro que no. Y eso no se castiga, Andrés. Y ese es un tema fundamental. Para mí el tema de la reforma educativa tendría que ser un tema, pero central de la agenda política y educativa, bueno, y social del país. ¿Y de la energética no hay un muro en ese sentido? ¿No crees que se esté construyendo un muro, Andrés, de no voltear a ver al mundo entero, a las energías sustentables, en fin, y volver a lo que nos ha hecho tanto daño? Mira, o sea, yo la verdad no la he estudiado tanto la de México como la reforma educativa, pero mira, Cuba está abriendo su industria energética a empresas extranjeras para que exploren las aguas circundantes. China, o sea, de nuevo, los países que han abierto sus economías, que han entrado en la competitividad, que le han dado la bienvenida a inversores extranjeros, empezando por China de los años 70, por India en los años 80, les ha ido muchísimo mejor en lo más importante, en lo que correctamente López Obrador identifica como la clave de este país, que es reducir la pobreza. Estos países les ha ido mucho mejor que los que no lo han hecho. Mira dónde está China hoy, desde que abrió su economía, mira dónde está India hoy, desde que abrió su economía, y mira dónde está Venezuela. Vamos a una pausa. Gonzalo, ¿algo más? Yo me retiro. Decía Margaret Thatcher, 1976, el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. Bueno, yo soy un poco más respetuoso de la palabra socialismo, Fernanda, porque hay socialismos buenos. Ricardo Lagos fue un excelente presidente de Chile. España tuvo buenos presidentes socialistas. O sea, como en todo, hay socialistas y socialistas. Pero hay populistas y populistas. Sí. O sea, yo no estigmatizaría la palabra socialismo porque, de nuevo,
Fernando Enríquez Cardoso, por ahí por algunos podría haber sido considerado un socialista, fue un excelente presidente. Ricardo Lagos en Chile y varios otros. El problema es cuando el socialismo está acoplado al populismo y al autoritarismo. Ahí es donde surge el problema. Pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con Andrés Oppenheimer. Gracias, Flaqui Guapo. Gracias.